Seguimos en la quinta pata de la noticia. Decíamos que íbamos a hablar sobre la economía de Mauricio Macri. Al principio del programa hablamos de dos realidades: lo que se expresó en la marcha federal y la enumeración de logros que el presidente de la Nación dice que ya consiguió el gobierno de Cambiemos. Para empezar, la opinión de industriales acerca de la marcha de la economía. Nuestro sector es un sector muy pujante, que está generando muchísimo empleo, con mucha escasez de profesionales. La verdad que en este segundo semestre estamos empezando a ver una reactivación muy fuerte de la exportación y un amesatamiento en el mercado interno, del cual estamos preocupados, pero pre-espacio ocupados, o sea, tratando de que la Argentina se desarrolle digitalmente. Este año el sector viene bien, tenemos complicaciones, pero hay algo para celebrar, que es el contrabando. Se ha visto bastante reducido, con lo cual la industria viene recuperando esa competencia desleal que había, recuperando mercado gracias a eso. El mercado interno anda bien, anda mucho mejor de lo previsto, anda mejor que el año pasado y del año anterior, por lo tanto el mercado no está mal. Lo que está muy mal es la exportación por la situación de Brasil. La realidad del sector es de un promedio de una caída del 10% en el primer semestre. Con preocupación vemos el nivel de actividad. Hay problemas de ocupación en la fábrica, es así, hay muchas suspensiones que por lo menos hasta fin de año yo veo que se van a mantener. Las metas de inflación realmente poniéndolas a la cabeza de otras metas, en realidad han relegado la actividad productiva. Pero igual los obreros ganan el 75%, que es mucho mejor que nada. Ahí estaba el informe de Luciana Gleiser en los festejos por el Día de la Industria. Una mezcla de preocupación y optimismo de los industriales. Ya nos acompañan Aldo Piñanelli, economista del Frente Renovador, Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía del Frente para la Victoria, y Alejandro Rodríguez, director del Departamento de Economía de la Universidad del SEMA. Bueno, ¿tienen motivos los empresarios para tener optimismo? Optimismo están obligados a tener, porque si uno no tiene optimismo, difícil que invierta. La verdad que fue un festejo raro porque la industria tuvo su peor caída desde 2002. O sea que para la industria la verdad que el panorama es bastante sombrío, digamos, la actividad está cayendo. Es cierto que la industria tiene un panorama complejo hace 2 o 3 años, digo, la cuestión de Brasil afecta mucho, pero la verdad que los problemas que tenía la industria que exportaba, ahora se le han sumado los problemas que tiene la industria destinada al mercado interno, porque el mercado interno se está achicando. Rodríguez. Miren, uno de los principales insumos de la industria es la energía. Los precios de la energía correctamente han subido para la industria. Lo que tendrían que pedir los industriales ahora a cambio de soportar esas mayores tarifas sería una menor carga impositiva por otros impuestos. Entonces, de esa manera podrían compensar los mayores costos con una menor carga tributaria. Piñanelli, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la industria cae un 14% en agosto. Como dijo recién Agis, hay que retrotraerse al 2002. Creo que la última caída sí fue en junio, julio del 2002, después rebotó y empezó a subir la industria. Con lo cual estamos retrocediendo más de 20 años a la situación en cuanto a caída. Lo que más me preocupa es esa caída, pero también me preocupa y mucho la caída del consumo. Acumulado a julio, todavía no tenemos agosto, y agosto, por los primeros números, parece que fue el peor de los meses. Cae casi un 7% el consumo interno. Inclusive cayó el consumo de alimentos en el mercado interno casi un 3%. Entonces, esos son los datos duros de una realidad económica. La perspectiva después la analizamos si querés, pero eso es la situación a hoy. Ana. Recién le pregunté a Pinedo si consideraba que la baja de la inflación, que se va a dar a conocer en breve nada más, que ya viene desacelerando y que ahora se va a conocer el número correspondiente a agosto, se debía a políticas activas del gobierno o a que se paró la economía y que bajó el consumo. Él dijo que es producto de las políticas activas del gobierno, especialmente las tomadas por el Banco Central respecto de la emisión monetaria. ¿Ustedes coinciden con esta visión? Yo no, digamos. Yo en particular creo que sí el ministro de Hacienda tiene razón en que la inflación dejó de ser un problema, porque ahora el problema es el desempleo.
Y digamos, en economía cambiar inflación por desempleo es como la regla más vieja del mundo, digamos. Uno no está inventando la pólvora si baja la inflación a costa de subir el desempleo. Me parece que el desafío que tenía el gobierno con una economía que venía funcionando con una inflación alta pero en baja era bajarla sin sacrificar crecimiento y sin sacrificar empleo. Y lo que hizo fue todo lo contrario, subió la inflación hasta máximos que no veíamos hacía décadas y encima llegó a un desempleo de casi 2 dígitos. O sea que el balance en ese sentido para mí es negativo. Si ese desempleo se mira y se compara con el desempleo que medía la UCA, la verdad es que es igual al del año pasado. Lo que dice el INDEC es que las cifras del desempleo de 6% que había en la gestión anterior eran truchas. Te doy un solo dato. Chaco tenía 0% de desocupación. En la ciudad de Buenos Aires, donde las estadísticas están a cargo del actual gobierno nacional, el desempleo subió 2 puntos porcentuales, lo mismo que pasó en el total nacional. Digamos, o sea que todos los indicadores muestran, incluso el Ministerio de Trabajo, muestra que en los últimos 6 meses se destruyeron 128.000 puestos de trabajo. Que el desempleo subió no hay ninguna duda, uno puede discutir 5 décimas, 2 décimas, pero aparte me parece que responde a las políticas que se aplicaron, que empezaron despidiendo empleados. ¿Y el desempleo del 5,9% era verdadero o era trucho? Mirá, yo no conozco que el responsable del INDEC haya hecho una denuncia sobre que esos datos eran truchos. E insisto, cuando uno mira las estadísticas del INDEC con las estadísticas de la ciudad, la verdad que la tendencia que marcan es la misma, un desempleo relativamente bajo el año pasado y una crecida muy importante en estos últimos 6 meses. Pero Manuel, si bien no hizo una denuncia, el INDEC sacó un comunicado diciendo que por problemas metodológicos en la administración anterior del INDEC, los datos de este informe último no podían ser comparables con los datos anteriores que publicaba el INDEC sobre desempleo, ¿está bien? No hubo una denuncia diciendo, mira, acá encontramos que este número lo cambiaron, viste, borraron con liquid paper, pero sospechan fuertemente de que sí hubo una manipulación en las estadísticas. No, cambios metodológicos no es manipulación. E insisto, explícame por qué subió el desempleo en la ciudad. Porque la ciudad siempre se mueve como... Vos estarás de acuerdo en que el desempleo subió, no bajó. Seguramente. Bueno, ese es el punto. Y yendo al punto que mencionaba Pinedo, yo creo que tanto la baja de la inflación como el parate en la actividad son los dos productos de las políticas activas que está tomando el gobierno. Yo discrepo con Emanuel en que no es un trade-off que es imposible de hacer. Yo creo que es un trade-off que teníamos que hacer, teníamos que sacrificar un poco de actividad económica en pos de frenar la inflación. Si no, las cosas iban a empeorar mucho más. Rodríguez, igual achicar la actividad también implica que hay más pobres. Digamos. El costo social es alto. Sí, pero el costo social que vos podés tener después con una crisis mayor, ¿está bien?, es mucho más alto, ¿está bien? O sea, podríamos haber desembocado... El problema es que el contrafáctico es... Claro. Sí, claro. Bueno, no se está de acuerdo. No, para nada. No, mira, en realidad comparar con cosas que no ocurren es... No es para tanto. Mira, a mí muchas veces me preguntan a mí, ¿qué hubiese pasado si ganaba Massa o si ganaba Scioli? Bueno, no ganamos, o sea, ganó Macri, entonces yo voy a analizar lo que hizo Macri. Lo que yo iba a hacer, hasta si bien injusto con los actuales funcionarios, pues me pongo por arriba, no hago tal cosa, viste, el diario del lunes es más fácil. A mí me lo hacían en el 2002, así que no tengo experiencia y no me gustaría hacerlo. Pero vamos a datos objetivos. Bueno, hablando de tema del desempleo. El tema del desempleo surge del CIPA, del número de aportantes al sistema ANSES. 115.000 menos empleados. Hay menos aportantes en blanco. Bueno, a eso me quería referir. Entre diciembre y el mes de junio, según información de cantidad de números, ahí no hay un problema de metodología, los trabajadores formales bajaron del sector privado 115.000. Falta agregar 15.000 más del sector público y los informales. Según estudios, es muy difícil determinar los informales, porque casi el 35% de los empleados en Argentina están informales o en negro, digamos. Pero se calcula, los que saben de esto, que por cada informal hay por lo menos 2 informales que pierden el trabajo, porque los informales dependen de los formales para conseguir trabajo. El plomero, el gasista, el que corta el pasto, el que pinta, digamos, depende mucho de la capacidad de la clase media, media baja de poder contratar, con lo cual se calcula que en la Argentina hubo casi 400.000 menos puestos de trabajo en estos 6 meses, y ese es un tema que nos debe preocupar. ¿Por qué nos debe preocupar? Porque aparte, como si esto fuera poco, en 6 meses la Argentina genera por lo menos 100.000 nuevos necesitados de trabajo, que no lo estamos cubriendo. ¿No sería un incendio la calle si hubiera 500.000 personas sin empleo? ¿Vos decís empleo que no hay nuevo? incendio? ¿Vos te pensás que los 200.000 que marcharon el día viernes, yo no estaba en Buenos Aires,
no están marcando problemas? ¿Vos pensás que los cortes que hay en el Gran Buenos Aires, que muchas veces no se conocen, no están marcando un problema? Hay problemas de empleo, no hay que desconocer la realidad. Vos me decís, ¿qué pasa No, si yo hay... miro el número de... Usted habla Pero recién no de lo un dato digo técnico yo, y dice, perdón. compara los datos del empleo formal hoy con los de diciembre, son 100.000 más. Si los mirás contra el año pasado, son prácticamente lo mismo y en algunos meses te dan más todavía. Y ¿Contra el qué año mes? pasado no denunciamos ¿Contra una qué crisis mes? de empleo. ¿Contra qué mes? Caen todos los meses que está Fíjate analizando. bien las estadísticas. El único secreto, yo te voy a decir cuál es la diferencia, es la obra pública. Sí. De esos 115.000, Sí, nosotros estamos todos de 60.000 acuerdo. lo perdió la obra, y en su mayoría construcción, la obra pública. 32.000 la industria, apertura económica. Cecilia, al margen de los datos negativos, Sí. el gobierno empieza a ver algunos brotes verdes. de lo que ¿Qué hablan- son los brotes verdes? ¿Es soja? No es soja, por ahí algunos vienen del campo, algunos tienen que ver con el campo y tienen que ver con los datos con los que se ilusiona el gobierno, porque la verdad que es cierto que también todo el equipo económico está preocupado porque la actividad no arranca a la velocidad a la que creían ellos que iba a arrancar después de aplicar un plan. Algunos de los datos con los que se ilusionan. 4,8% aumentó la venta de camiones en agosto, es el primer mes del año en el que aumenta esa variable. 6,6% aumentaron los despachos de cemento en agosto también, según la Asociación de Cementeras. Para CCR, que dijo que el consumo cayó en general, dice que en supermercados, en las bocas de supermercado, aumentó 4,8%. La producción industrial para Fiel, si la compara con el mes anterior, también es el primer mes que le da un aumento, 2,3%. También aparece ahí, bueno, la maquinaria agrícola, ¿no? Donde hay un aumento del 13% según el INDEC, 21% aumenta la venta de vehículos y 8% aumentan las escrituras de propiedades en la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo con la venta de camiones, con los despachos de cemento o con el dato de Fiel con el comparativo entre meses que empieza a mejorar un poquito, el gobierno se ilusiona con que empieza a aparecer el primer trimestre que puede terminar dando positivo, ¿no? Que saque algo a la economía de la recesión. ¿Alcanzan estos brotes verdes para ilusionarse con un futuro cercano mejor? El problema es que íbamos a tener un segundo semestre y ahora nos tenemos que conformar con unos brotes verdes, digamos. Yo lo escuchaba... Una ensalada medio pobre. Sí, para brote verde prefiero otras cosas, digamos, pero la verdad yo lo escuchaba anteriormente a Pinedo. El gobierno, todo el tiempo que le preguntan por los datos negativos que tiene la economía, habla de pesada herencia. Yo creo que hay que empezar a hablar de consecuencias, digamos. Si uno hace una devaluación y un tarifazo, no puedes esperar que la economía crezca y no se tenga hacen menos cargo, ¿no?, de la inflación. economía que quedó después de... Digamos, pero a ver, es que se postularon para gobernar Argentina, no Suiza, digamos. Yo tampoco creo que dejamos ni una pesada herencia, ni que esto era Disney y estaba todo perfecto. Creo que había situaciones complicadas que requerían mucha pericia. A ver, pero ahora, una al de sector las energético, soluciones- con un tarifazo no lo Una de las solucionás. soluciones es restringir las importaciones como propone Massa, que hoy criticó esa propuesta, la criticó duramente Macri desde China. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando vos hablas de China, estás hablando de un obrero que cobra $150 por mes contra un obrero argentino que cobra $1.500 por mes. Y la verdad que competir con trabajo, que no lo llamo esclavo porque cada país se da sus reglas y sus regulaciones, pero con trabajo que es infinitamente más precario que el argentino, a ese tipo de competencia, vos por más que pongas un arancel del 50%, no podés competir. Entonces, digamos, hoy tenemos el puerta a puerta, pero el ¿Estás de puerta a acuerdo, puerta ¿Vos estás de es... acuerdo con esta propuesta de Massa entonces de Sí, restringir pero las a ver, importaciones? yo participé, ¿Todos están de acuerdo? yo ahí? participé de un gobierno que Pero Rodríguez obviamente obviamente no va a administraba el estar de comercio, acuerdo. el Me comercio desmayaba exterior. ya. No, porque nadie hablaba, digo, me Pero- asusto. pero- sí. No, porque hiciste alusión a Sergio Massa y te digo que el que estuvo reunido con Sergio Massa junto con Lavagna y todo el equipo económico fui yo el fin de semana analizando la problemática de la aduana. No sé por qué el gobierno se anticipó, porque el comentario que salió es que Sergio Massa proponía por 120 días una emergencia en Sí, la aduana. restringir las importaciones. Perdón, no es restringir las importaciones, es restringir aquellas que no son necesarias o urgentes. Sí se puede seguir importando bienes intermedios, bienes de capital o productos del estilo Salud. de un medicamento. Nosotros, inclusive más, recién mañana vamos a presentar el proyecto de ley. Lo que a nosotros nos preocupó mucho fueron los datos reales de la economía argentina. Le doy 2 o 3 para no aburrir. Sesgo de recaudación. Los impuestos al IVA del mercado interno suben solo el 35%
en estos meses contra una inflación del 45%. Bueno, bien mejor que el promedio, en realidad. Fuerte caída en términos reales con una inflación del 45%. Los impuestos aduaneros de IVA suben un 52% y los derechos de importación un 64%. O sea, hay un claro sesgo pro importador. Vamos al tema de importación y exportación. Exportación. Crecieron un 10% las exportaciones primarias, bajaron un 18% las industriales. Serio sesgo de primarización de la economía. Y por último, las importaciones. Ya termino, no se preocupen. Caída de bienes intermedios del 14%, que son los que utilizan la industria y que no se producen en la Argentina. Caída de bienes de capital y de repuestos y accesorios para bienes de capital del 8-9%. Suba del 11% en bienes de consumo. O sea, un serio sesgo de bienes de consumo. Fíjate vos, el mercado interno en consumo bajó un 7% y la importación subió casi un 11%. O sea, hay una desproporción. Lo que nosotros queremos avisar, lo mismo que hicimos en abril, cuando le dijimos retrotraigan las tarifas a marzo y llamen a audiencias públicas. Tuvo que venir la Corte Suprema. Dijimos el tema del desempleo, nos vetaron la ley. 115.000 despedidos solo en lo formal. Y ahora le estamos diciendo, muchachos, ojo con este tema de la aduana, que tenemos denuncia, inclusive en el caso Gómez Centurión, investiguen lo que está pasando, porque el tipo lo que investigó, que hay convoyes completos de camiones, de trenes que vienen con contrabando en la Argentina. Ahora, bueno, esto es lo que hay que al margen del tema aduanero, también otro de los temas centrales, de hecho, que fue el tema de la marcha del viernes, fue el tema de las paritarias, reapertura de paritarias. Hoy el presidente habló precisamente del tema. Por un sí, un no, cortito. No se abren las paritarias para nadie. No, las paritarias, ¿cómo se van a abrir si ya están negociadas y además la inflación va a la baja? La inflación va a la baja, Mario. Va realmente a la baja. Polémicas declaraciones del presidente desde China respondiéndole a uno de los pedidos de la plaza, la reapertura de paritarias. ¿Perdieron o no los trabajadores frente a la inflación este año, Rodríguez? No, no hace falta que me lo preguntes a mí, cualquiera sabe que es así, o sea, no hubo aumento salarial. O sea, el reclamo justo. Capaz que los aceiteros pueden haberle empatado, ¿está bien? Pero el resto, no, ninguno se acercó a lo que puede ser una medida del 45% de inflación. En este momento hay que tener en cuenta que cuando tenemos que hacer la comparación, hay que dejar que pase un año entero, ¿está bien? Para comparar cuánto era el salario real al momento que se firmaron las paritarias el año pasado con este año, con las paritarias de 2017. ¿Está bien? El número que vamos a obtener de variación del salario real en 2017 va a ser sustancialmente más optimista. No va a ganarle, pero no va a ser el 30% de aumento contra un 45% que tenemos ahora de inflación. Ahora la pregunta es, en el sector privado y con los datos que venían aportando sobre la caída de la actividad, ¿soporta una reapertura de paritarias en aumento? Pero perdón, porque no entiendo la controversia. Las paritarias, para que se entienda, es un contrato que se firma entre el sindicato y el sector empresarial. En la mayoría de las paritarias, me animo a decir en todas las paritarias que se firmaron este año, hay una cláusula que se firma de común acuerdo. De reapertura. Claro, no es que los sindicatos le ponen un arma en la cabeza al empresario y le dicen firma de reapertura. Te doy un ejemplo, Bancarios. Bancarios firmó 33 en una cuota a partir de enero. O sea, lo que plantea es que el presidente no tiene por qué meterse en un acuerdo entre dos partes. Pero digo, porque si no se juega para uno de los dos lados. Tiene mucha razón. Sí. Mire, yo les cuento, si quieren les muestro mensajes de sindicatos que me están consultando a mí, qué porcentaje tienen que pedir a partir de septiembre. Docentes. Está la cláusula firmada a nivel nacional y provinciales que si supera el 34% la inflación acumulada de este año, se va a paritaria. Después, perdón, nos quedamos sin tiempo. El 40% de los sindicatos arreglaron por semestre. Y ahora en septiembre viene esa negociación. A los tres, muchísimas gracias por haber venido.